Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. Hoy estamos en Fort DeSoto Park, un hermosísimo parque de playa ubicado en la bahía de San Petersburgo, en la costa oeste del estado de la Florida. Hermosas arenas blancas, un día espectacular, aunque bastante calor. Pero quédate con nosotros y te doy el recorrido. Nuestro objetivo principal para el día de hoy es visitar las hermosas playas del Fuerte DeSoto. Pero como nos enteramos que tenía un camping, decidimos parar e investigar. Como verás, la mayoría de los sitios para acampar están ubicados dentro de esta jungla de palmeras. Pero también hay algunos con vista a la bahía. El camping tiene baños públicos y todos los sitios tienen conexiones de agua y electricidad. Pero hoy no lo necesitamos porque no hemos traído nuestra casa rodante. Muy bien, nos vamos volando a conocer la playa y el fuerte. Hoy es lunes y los estacionamientos están vacíos, pero se me ocurre que los fines de semana serán mucho más concurridos. De todas maneras, las playas son bien amplias y pueden recibir a muchísima gente. Si te gustan las caminatas, este parque tiene muchísima tierra para explorar. Y como si eso fuera poco, también puedes acceder por medio de tu propio bote. Hermoso, pero es hora de aterrizar e ir a meternos al agua. Esto es una de las cosas, hay que estar preparado para caminar bastante, desde el estacionamiento hasta la playa. Bueno, Laurita ya se me adelantó y se metió al agua. Es que realmente el día de hoy es muy caluroso. Mucho sol, prácticamente no hay nubes. Está bravo. Así que al agua pato. ¡Ah! Está bien fresquita el agua, qué lindo. ¡Ah! No, además mira el color de esta agua. ¡Ah! ¡Qué linda que está! Si a uno le baja la temperatura inmediatamente cuando se viene acá al agua. Uy, miren cantidad de pescaditos que salen por ahí. Ahí. Ah, pero no muerden, no muerden. ¿Muerden? Pregunta. ¡Ah! No, una delicia. Bueno, ha llegado la hora de meterse en el agua, ¿eh? Ahí va. Ah, precioso. Ah, eso sí, está salada, ¿eh? Y aquí estamos en un banco de arena donde el agua le llega a las rodillas y estamos como, ¿qué? Media cuadra más o menos de la playa. Alguien está haciendo la plancha. Uno entierra la mano aquí en la arena y siempre saca algún tipo de concha marina. Playa de arena blanca, aguas color verde, una receta que no puede fallar.
La verdad que está fantástico. Eso sí, te recomiendo que traigas algún tipo de sombrilla o algo para cubrirte del sol, porque puede llegar a ser un poquito brutal después de estar unas horas, ¿eh? Bueno, un ratito, pero como dije, está demasiado caliente y no aguantamos. Realmente no estábamos preparados, no teníamos una sombrilla, no hay árboles aquí, no hay palmeras, así que es hora de irnos. Al lado de los baños puedes encontrar un negocio estratégicamente ubicado en el cual puedes comprar cualquier artículo de playa que se te haya olvidado. Muy bien, vamos a visitar las ruinas del Fuerte de Soto. El Fuerte de Soto fue inaugurado en el año 1900. La idea era generar una barrera de protección para posibles ataques desde el Golfo de México. De todas maneras, sus paredes nunca vieron combate. En 1940 cayó prácticamente en desuso y no fue hasta 1963 donde fue oficialmente designado como parque. Ahora estamos caminando arriba de las ruinas del fuerte. Vamos a bajar a ver si hay alguna manera de poder entrar y verlas. Este era el cuarto de máquinas, según dice el cartel de ahí. Aquí tenían unas máquinas, unos dínamos para generar electricidad. Y hay bastante eco. ¡Wow! Mirá estos cañones. Impresionante. Hay demasiado eco. Esto es prácticamente un fuerte sin ventanas, así que si tenés un poquito de claustrofobia como yo, no es un buen lugar para vivir. Paredes gruesísimas con cantidad de concreto, la verdad que un poquito difícil para la gente que estaba destinada aquí al fuerte, porque no hay ventanas de ningún tipo, es un poco oscuro, pero bueno, era un fuerte. Muy interesante el fuerte y por último vamos a ver qué hay en la parte sur de la isla. Este parque tiene básicamente dos playas por lo que pudimos ver, la del norte donde estuvimos nosotros y la del este. También veo aquí del lado del sur como si fuera una playita, pero hay un cartel que dice que no se puede nadar por las cuestiones de las corrientes que son un poquito peligrosas, aunque el agua acá está bastante sucia y no anima mucho para bañarse. De todas maneras, aunque uno no pueda bañarse, el lugar está bien agradable. Si tenés un kayak con un pequeño botecito, podés hacerlo aquí en el agua y también disfrutar la vista de la bahía, que es preciosa, con el puente colgante aquí a mi derecha. Con esto vamos a terminar el video, espero que te haya gustado y que le des like. Asimismo, que no olvides suscribirte al canal. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.